y después compartir pantalla. Bueno, gente. Muy bien. Avísenme si ven bien o si tienen algún problema. Voy a poner en pantalla completa. Muy bien. Acá se ve bien. Perfecto. Perfecto. Genial. Bueno, recuerden que estábamos viendo, bueno, morfología vegetal, que es donde veníamos. Hablamos de morfología, esto ya lo vimos y está en los apuntes. Y bueno, y habíamos organizado de esta forma cómo lo íbamos a encarar, ¿no? Lo que sería hoja con la célula vegetal, capaz lo pongo de la otra forma, hoja con célula vegetal, esperen un poquito que estoy yo quieto. Hoja con célula vegetal, tejidos de sostén, tejidos de conducción y tejidos meristemáticos, que son lo que más o menos nos van explicando todo lo que tiene que ver con el crecimiento. Dentro de eso vimos un poco lo que es yema. Son temas recontra amplios, recontra largos, pero bueno, los vamos tratando de simplificar para poder ubicarnos y para que ustedes tengan las herramientas básicas. En los próximos años van a volver a caer sobre estos conocimientos, pero ya con una base a reverlo, es tanto esto como lo que es clima, como lo que es suelo. Y lo primero que hicimos, y ahora le van a ver más sentido, a esto de comprender el reino vegetal. Ver cómo el reino vegetal se divide, ahora ya ustedes entienden lo que son la diferencia que hay entre una planta vascular y una planta no vascular, porque ya vimos lo que es floema y lo que es xilema. Después ya entienden, hoy van a ver lo que son las semillas, y hoy vamos a poder ver lo que son las diferencias entre las angiospermas o gimnospermas, porque hoy vamos a ver flor, el órgano reproductivo emblemático de lo que sería, valga la redundancia, la reproducción. También estuvimos viendo que había una diferencia entre monocotiledonias y dicotiledonias, que hoy lo vamos a volver a ver porque vamos a ver semillas y un poquito de germinación. Y vieron cómo nos concentrábamos dentro de lo que era toda la cadena del reino vegetal, principalmente en lo que son las angiospermas, y dentro de las angiospermas, si bien tenemos de las dos, principalmente vamos a ver dicotiledonias, aunque también vamos a ver algunas monos, y por ahí alguna gimnosperma en lo que es fruticultura también anda dando vuelta, por ahí nosotros no la vemos tan específicamente, pero se las van a encontrar. Entonces, hoy nos vamos a concentrar en estos tres ítems que son flor, semilla y fruto. Vamos a avanzar. Habíamos visto también fotosíntesis, que no era menor. ¿Pudieron acceder a los videos que les pasé en la plataforma? Hay algunos que están muy lindos. Sí, lo estuve mirando. Bien. La verdad que vos sabés que es una cosa que todavía no logro comprender del todo. Vos te ponés a buscar en YouTube videos, por ejemplo, explicando la fotosíntesis o explicando la germinación de las semillas o de lo que sea, y todos los que son en castellano aparece un pelado adelante, hablando así, cortito, una porquería los videos. Lo ponés en inglés y aparece una voz de locutor, una animación 3D espectacular. Así que bueno, yo por ahí les pongo el video en inglés. Existe para abajo los subtítulos en castellano, pero también le comenté a la profesora de inglés para que por ahí podemos verlo en conjunto con eso para trabajarlo. Así que hay algunos que están en inglés, y capaz algunos se dan maña con el inglés, que es toda una virtud. Y es cierto, están todos en inglés, lo que tiene unas animaciones lindas, todo hermoso, pero ¿Viste? bueno, el subtitulado, yo lo puse el subtitulado, pero me daba en inglés también el subtitulado, así que... Sí, pero vos sabés que hay una opción más para cambiar el subtitulado a castellano. Lo encontré ahí toqueteando, ahí abajo. Bueno. En portugués hay mucho también. Sí, están buenísimos aparte. Vos sabés que re bien hechos, re bien explicados, y la verdad me da bronca porque normalmente todo lo que son en castellano aparece un mexicano hablando cortito, tartamudeando y haciendo un dibujo en un pizarrón con tiza. Yo no sé por qué es eso, será porque somos más pobres, no sé. Pero bueno, arranquemos con la flor. Bueno, la flor es la estructura reproductiva característica y diferencial de las
espermatófitas. ¿Cuáles son las espermatófitas? Si volvemos al gráfico allá arriba, nos volvemos a encontrar en que las plantas se dividen acá, que las plantas estaban entre las terófidas, es decir, sin semilla, y espermatófitas o fanerógamas con semillas. ¿Tá? La flor es la estructura tradicional de reproducción de las espermatófitas, es decir, de las que tienen semilla. Básicamente, la función de la flor es producir semillas a través de la reproducción sexual. En realidad no es la única función, pero podemos dividir las funciones de todo el proceso reproductivo en varios componentes. La flor, la semilla y el fruto. Y si nos concentramos en que en el fruto es el responsable, por ejemplo, del desparramo de esas semillas, es decir, de la dispersión, nos concentramos que la flor tiene su principal función como producción de semillas. Para entender a la flor tenemos que entender las partes de la flor. Y para entender las partes de la flor, lo mejor es dividirlo en 4. Y así es como nosotros lo vamos a estudiar. Lo vamos a estudiar como la base, es decir, el cáliz. Vamos a estudiarlo como la corola, es decir, los pétalos. Después lo vamos a estudiar como el aparato reproductor masculino y el aparato reproductor femenino. ¿Está bien? El aparato reproductor masculino le vamos a decir androceo, y el femenino le vamos a decir gineceo. En el mundo de los vegetales, sobre todo, bueno, principalmente en lo que son las espermatófitas, lo que son la variedad de flores, formatos que hay es, yo diría que infinito a mi parecer. Obviamente debe ser finito, pero para mí es infinito. Existen miles y miles de variedades y formatos. Entonces, esto que yo les muestro es una flor típica sobre la que nos vamos a basar para estudiar. Pero existen miles, millones de variedades de formatos de flores, y después, a su vez, existen también muchas variedades de dinámicas dentro de la flor. ¿A qué me refiero con dinámicas? Por ejemplo, vos tenés flores que se autofecundan, es decir, que el androceo, es decir, las anteras, depositan el polen en su propio gineceo. Tenés flores que tienen polinización cruzada, a veces dentro de la misma planta, a veces entre otras plantas. Tenés flores que se fecundan cerradas, otras que se fecundan abiertas, otras que dependen de algún vector, como puede ser el insecto, el viento, el agua. Entonces, la variedad es infinita y abre la puerta para que ustedes, si tienen ganas de estudiar o de verlas, de estudiar más y ahondar más el conocimiento dentro de lo que es el mundo vegetal, de las flores y de los frutos, está abierto. Yo siempre me quedo en lo que sería por ahí lo básico, que tiene que servir a ustedes como plataforma inicial para que después ustedes puedan profundizar todo lo que quieran o todo lo que necesiten. Porque quizás el día de mañana ustedes tienen que salir a cultivar o a hacer una producción de kiwi, y ustedes tienen que entender cómo es el formato básico de la flor, y en base a este conocimiento avanzar sobre el kiwi. Nosotros hoy vamos a ver por ahí los que más nos interesan a nosotros desde nuestra tecnicatura, pero bueno, esto es un proceso de crecimiento. Como les decía, fíjense acá yo puse algunas flores para que tengan un poco la idea de la variedad. Una de las cosas que nos gusta mucho hacer en esta altura del año a nosotros es ir al laboratorio y llevar flores y verlas con las lupas, con muchísimo aumento que tenemos ahí en el laboratorio, y que cada uno trate de identificar las distintas partes, ¿no? Sobre todo lo que son los aparatos femeninos y masculinos. Pero yo les puse ahí 3 ejemplos de flores variadas. Una que puse que me pareció adecuada es la flor del ceibo, por la correspondencia que tenemos tanto de Argentina como de Uruguay con la misma flor. Pero acá también el cuadro que está acá al lado, ustedes pueden ver cómo sería el ciclo que nosotros vamos a estudiar.
¿tá? El ciclo que nosotros vamos a estudiar consiste en una flor, la cual en este caso tiene el aparato femenino y masculino en la misma flor, genera polen, acá en la cabeza de las anteras, genera este polen por determinados medios llega al estigma, es decir, a la puntita esta acá del ovario. Este polen tiene parte del material genético que va a dar origen al nuevo individuo a través de la semilla, y se junta con el resto del material genético. Disculpen que la tengo a mi perra media rabiosa acá. Se junta con el resto del material genético que va a dar forma a la semilla, como digo, el otro 50% del material genético, en el óvulo que está adentro del ovario. Dentro del ovario está el óvulo, a través del polen llega el resto del material genético, la equivalencia al aparato reproductor masculino es clarísima, esto puede ser el espermatozoide y acá está el óvulo, y a través de un proceso, que se llama obviamente polinización, como bien saben, se hace la unión interna dentro del ovario, y se fecunda el óvulo, y se da comienzo a este proceso de formación de la semilla. La semilla es ¿cómo es bueno, la parte vegetal, ahora me va a salir la palabra en dos palabras, es la parte vegetal que está encargada de preservar la especie en el tiempo. Ese es el objetivo que tiene la semilla. Y el fruto, lo vamos a ver dentro de poquito, es este ovario fecundado y maduro. Ontológicamente, es decir, mire usted, me sale la palabra ontológico y no me sale la otra palabra. Bueno, ontológicamente, es decir, el ser mismo del ovario, del fruto, es ser un ovario fecundado maduro. Si hay alguna duda, me preguntan. Bueno, esto lo puse acá, pero lo vamos a ver después, porque Mariana me dijo que iba a charlar sobre la fruta de la vid y Si querés lo vemos ahora los tres, si querés saber de ese y... No, lo vemos después, Mariana. Bueno. Después lo vemos mejor, pero bueno, después yo traje el del citrus para charlar después de Mariana, pero por ejemplo, ustedes acá pueden ver que el ovario puede tener infinitas cantidades de formas, ¿no? Este formato que uno se hace es el último que encuentra cuando mira flores. Es increíble, pero... Este lo pueden ver en una rosa china, por ahí, o en por un... ejemplo, perdón, apreté un botón mal. Ahí está. ¿Ven bien, una rosa china o en un... ¿cómo se llama? Un palo borracho, por ahí también, como para ver este clásico modelo. Acá tienen, por ejemplo, una rosa, creo que es una rosa china o algo parecido, pero... Sí. Pero es rarísimo porque se encuentra... Hay una variedad infernal de formatos, y eso, bueno, lo vamos a ir viendo. No hay nadie atrás. Bien. Pero, por ejemplo, acá abajo está lo que sería un carpelo de un citrus, y acá ustedes ven, este es el ovario, este es el estilo y este es el estigma. Y, por ejemplo, en todo lo que es citrus, estas flores tienen varios, ¿no? Y dependiendo de la cantidad que tienen, se pueden diferenciar las especies. Pero bueno, después volvemos a esto. En el mundo de las flores, es muy complicado lograr hacer un reconocimiento sin una especie de ayuda. Y para eso existe lo que se llama la fórmula floral y el diagrama floral. Una fórmula floral lo que hace es, a través de símbolos, decirnos cómo está compuesta una flor. Por ejemplo, ustedes fíjense que tenemos 4 letras simbólicas. La K, o la cáliz, normalmente es K, yo uso K, que quiere decir cáliz, la C, que quiere decir corola, la A de androceo, y la G de gineceo. Entonces, nosotros ponemos con esto cuántos carpelos, es decir, cuántas estructuras florales, cuántas estructuras forman
por ejemplo, cada una de esas cosas que dice ahí. Entonces, por ejemplo, un cáliz 5, como dice acá, quiere decir que 5 carpelos forman ese cáliz. Una corola de 5 quiere decir que 5 pétalos forman esa corola. Androceo 10 quiere decir que tiene 10 estambres, es decir, esos pueden ser, que se puede poner acá, pueden ser súperos, ínferos, pueden ser unidos, pueden ser separados. Y gineceo 5 quiere decir que tiene 5, y como está entre paréntesis quiere decir que están amontonados, están unidos. Y a su vez, que tiene un 5 quiere decir que está dividido en partes. Ahora, cuando veamos fruto, dentro de un ratito yo le voy a mostrar cómo se relaciona el formato, sobre todo del ovario, con el formato interno de un fruto. El formato interno del fruto está íntimamente vinculado con la forma que tiene el ovario. Cuando vos partís un fruto a la mitad, lo que vos ves es un ovario en grande. Porque, como hablamos hace un rato, el fruto es un ovario fecundado maduro, o sea que es un ovario inflamado, básicamente, inflamado y hasta un punto asombrosamente inflamado. Y después, lo que ustedes ven acá al costado es lo que se llama un diagrama floral. Esto, a través de símbolos, se va poniendo distintos dibujos para que uno pueda no solamente saber cuántas estructuras tienen, sino cómo se disponen. En este caso, pueden ver, esto es la fórmula floral y el diagrama floral de un oxalis. Un oxalis es esta florcita acá, que hay por todo el mundo, que es muy conocida. Hay distintos colores, pero bueno, acá fíjense cómo se determina una especie a través de su flor. Cuando uno hace lo que sería la descripción taxonómica o la búsqueda taxonómica de una planta, tratando de ver qué especie es, vos vas haciendo como una especie de llave, vas diciendo, qué sé yo, tiene hojas separadas, qué sé yo, tiene hojas compuestas o hojas simples. O sea, y ahí uno va haciendo como una llave de reconocimiento. Cuando llegás a la flor, hay caracteres que pueden ser macroscópicos y otros que pueden ser microscópicos. Cuando llegás a la flor y el fruto obviamente son de las herramientas, la hoja también, de las herramientas más útiles que hay para reconocer una especie. Nosotros, los agrónomos, estamos acostumbrados a que alguien nos mande una foto y nos diga, ¿qué es esto? Y te mandan una foto borrosa de un árbol a 50 metros. Y vos lo que le pedí enseguida es, mirá, mandame una foto, de ser posible, de la flor, del fruto y de la hoja, lo más cerca que pueda, y decime dónde estás. Entonces, más o menos a partir de ahí uno puede ir trabajando, pero mientras más podés observar los caracteres microscópicos, o chicos, en este caso, podés identificar una flor de esta, necesitas tener la posibilidad de contar cuántos androceos y gineceos tiene. ¿Se va entendiendo más o menos? Sí. Fíjense que estamos hablando en este caso siempre de estructuras en las cuales tenemos gineceo, androceo, cáliz y corola. La flor tradicional. En algunos casos podemos tener cáliz, o sea, pétalos que parezcan corola, pueden ser verdes. O podemos tenerlos minúsculos, atrofiados o prácticamente inexistentes a veces. Puede ser que no estén. O puede ser unidos entre sí. O unidos, pues exactamente. Pegados. Es infinita la variedad que hay. O sea, esto es la florcita modelo, que es muy difícil de encontrar, o sea, como decía Mariana, hay algunas, pero ya les digo, es muy difícil de encontrarlas. Hay de todo. Bien. Yo voy a pasar a semilla, Mariana. No sé si vos querías agregar algo, o después vamos flor. Sí, Como vos quieras. Como vos quieras. Bueno, como vos quieras. Vamos a semilla y después volvemos. Dale, dale. Bueno. Bien, semilla. La semilla tiene una función principal que es generar una nueva planta. El objetivo de la vida de los seres vivos normalmente es nacer, crecer, reproducirse y morir. Algunos tienen varios ciclos de reproducción, como por ejemplo un árbol de olivo, que
saca la aceituna todos los años y la vuelve a tirar. Y después tenés plantas que son, por ejemplo, anuales, que generan la semilla, tiran la semilla fértil y se mueren, como por ejemplo el trigo, que son plantas anuales. La producción de la semilla básicamente es garantizar la vida de esa planta. Entonces, ¿qué es lo que normalmente tiene una semilla? La semilla tiene el componente genético mínimo y necesario para que pueda generarse una nueva planta. Pero no alcanza con eso. La estructura de la semilla tiene que ser una estructura de resistencia y de reserva para poder garantizar que esta nueva plantita pueda germinar y crecer. Yo acá puse un gráfico de una semilla cualquiera, donde vemos que existe un germen, es decir, un meristema, un par de meristemas muy chiquitos, que son el ápice caulinar y lo que sería el ápice radical, que básicamente es el primer ejecito que sale para arriba y el primer ejecito que sale para abajo, que serían las dos estructuras embrionarias de raíz y de tallo. Ustedes vieron en los videos que yo les pasé cómo crecen, siempre empiezan a crecer. Ahora vamos a ver que hay unos estímulos que hacen que se comience a generar ese crecimiento, pero es muy importante entender de que el ápice caulinar, es decir, la punta del tallo que va a ir para arriba, tiene una característica que se llama fototropismo positivo. Es decir, busca la luz, va a subir hacia donde está la luz. Y el ápice radicular tiene lo que se llama geotropismo positivo, es decir, va a buscar ir hacia abajo, hacia la tierra. Esto quiere decir que nosotros podemos poner la semilla como querramos, y siempre el ápice va a buscar la luz, y siempre la raíz va a buscar la tierra. Esto lo podemos ver siempre, por ejemplo, hacia arriba es muy fácil, ponemos la luz de una planta del lado de costado y van a ver que empieza a choquearse a buscar la luz, porque es una lucha permanente en búsqueda de la luz. Si ponemos una semilla germinal en un lugar y ponemos la caja y un agujero con entrada de luz, va a ir buscando para ese lado. Lo mismo la raíz va a ir buscando para abajo, pero si encuentra un obstáculo, va a doblar, lo va a esquivar y va a seguir para abajo. Eso es una característica muy importante, porque imagínense el problema que tendríamos si tuviéramos que plantar cada semilla que plantamos con una ubicación mirando para abajo y para arriba, nos volveríamos locos. Cada vez que tenemos que plantar, no sé, 20 hectáreas de soja, tenemos que acomodar la semillita para el lado que quede correspondiente. Bueno, eso no pasa. Después, en la misma estructura de la semilla, tenemos otros componentes que son muy importantes. Una es la capa, la cobertura, que la protege, que es una capa impermeable, y que la tiene contenida y que solamente cuando llega a determinadas características se estimula como para brotar. Y esas características son muy variadas, generalmente tienen que ver con la humedad. Pero también hay un montón el proceso se llama escarificación, hay un montón de procesos de escarificación que ayudan a estimular a esa semilla para que pueda germinar. No solamente la presencia de agua y oxígeno son lo que estimulan la brotación, en algunos casos sí, en algunos casos no, es muy variado, pero una semilla está generalmente muy bien preparada para germinar donde corresponde y cuando corresponde, lo cual es una gran virtud. No cualquier semilla germina en cualquier condición. Hay veces que las semillas pasan decenas, y por qué no, cientos de años en el suelo, en estado de latencia, en estado suspendido de vida, y de golpe cuando se dan las condiciones adecuadas, germina. La verdad que es maravilloso el sistema. Dentro de la semilla, ustedes tienen que pensar en la semilla como una especie de cohete. A mí me gusta pensarlo así. Es como que tiene una gran reserva de combustible, porque la planta solamente va a empezar a funcionar como planta una vez que tenga sus hojas fotosintetizando.
pero hasta que llegue a ese punto, tiene que usar todas las reservas que tiene esa semilla. Entonces, si ustedes se la pueden ver, la semilla es como una especie de cohete, porque tiene una cosita muy chiquitita que es el embrión, que va a germinar y de donde va a salir la raíz y el tallo, y el grueso de lo que tiene es tejido de reserva, es decir, alimento que le va a servir como alimento y como combustible para que llegue a conformarse como plántula y empiece a funcionar. Mientras tanto tiene que usar esa reserva. Esa reserva nosotros la llamamos de varias formas, normalmente en la semilla se le dice endosperma. Y es una reserva que nosotros aprovechamos y utilizamos, por ejemplo, como harina. La harina de la semilla del trigo no es otra cosa más que el endosperma que tendría que tener esa planta, esa semilla para germinar, que nosotros la molemos y hacemos la harina. La harina de maíz es lo mismo. Por ejemplo, este endosperma muchas veces se fermenta y se utiliza el mismo proceso de fermentación que se utiliza en el vino, bueno, no es el mismo, es muy parecido, en sí la fermentación es la misma, la misma pero distinta, diría uno, para hacer bebidas alcohólicas. Entonces, por ejemplo, el endosperma modificado de la semilla de cebada, una vez que pasa un proceso enzimático adentro, se transforma en maltosa, y es lo que se usa como malta para hacer la cerveza. Si no me equivoco, el whisky se hace con trigo, creo, no me acuerdo. El vodka se hace con papa, por ejemplo. Entonces este es de esperma, que no deja de ser otra cosa más que glucosa. Cuando se fermenta, se puede producir bebidas alcohólicas. También Panchi, por ahí puede ver que la capacidad de la semilla para que esa germinación sea exitosa, como vos decías, tiene que contar con buenas reservas, y esas reservas dependen de la nutrición que recibió la planta madre. Por ahí hay muchas semillas que si la planta no estuvo bien nutrida, después no germina. Entonces, bueno, tener en cuenta que a medida que es importante. a veces nosotros le exigimos más a la planta de lo que la planta puede dar. Entonces, a veces, lo que dice Mariana, te produce un montón de semillas y después tenés un montón de semillas vanas. Si no me equivoco, eso es un poco lo que pasa cuando en el nogal te quedan medias vacías, ¿no, Mariana? Claro, ahí en el caso del nogal lo que nos comemos es la semilla, la parte del fruto que nos comemos. Y si esa semilla se formó pero no tuvo una buena nutrición para llenarse, primero necesita nutrientes para formarse, y luego para llenar el fruto. Si no tiene suficiente cantidad de nutrientes y variedad, queda vana, queda formado pero vacía. Uno abre la nuez y está como una bolsita sin rellenar. Eso que menciona Mariana, nosotros lo vamos a ver ahora en fisiología vegetal, y vamos a ver que cuando llega el momento de lo que se llama desde floración hasta llenado del grano, que es esto que comenta Mariana, que cuando la planta le empieza a dar a su semilla reservas, es como cuando le damos plata a nuestros hijos para que esperemos, le da reservas a la semilla para que pueda desarrollar después de cuando esté solo. Ese proceso vamos a ver que fisiológicamente es muy exigente, y nosotros tenemos que tener a la planta bien fertilizada, bien regada, en buenas condiciones durante todo este proceso reproductivo. Porque el proceso reproductivo, ya lo vamos a ver, en la naturaleza es un proceso nutricionalmente que es de lujo. Es decir, solamente, bueno, nosotros los seres humanos somos otra historia, pero solamente cuando tiene excedentes de sobra, de capacidad, una planta se reproduce, o un animal se reproduce. Una vaca flaca no se preña. Las plantas que no tienen nutrientes no se reproducen, o tienden a hacer una mala reproducción. Nosotros no somos así. Pero los seres humanos, perdón, sí, pero los seres humanos también, por ejemplo, en una mujer muchas veces muy delgada, con falta de nutriente, no ovula. Claro. No sabía. Bueno, exactamente. Cuando nosotros
más allá de, la planta no permite que se inicie el ciclo reproductivo si detecta que está en malas condiciones nutricionales. Y después, el proceso de llenado de grano, incluso las plantas, en ese sentido, en muchos casos, cuando detectan una cosa traumática que puede llegar a comprometer la calidad de su descendencia, directamente la corta, hace un aborto y chau todas las frutas. Por eso para nosotros es muy importante, porque en el fondo nosotros lo que hacemos es bastardear lo que es este proceso reproductivo, porque nosotros al fin y al cabo queremos llevarnos la fruta, pero la queremos llevar para otra cosa que no es para lo que está creada. Entonces ahí tenés todo te encontrás un poco en contra de los intereses que tiene la planta, ¿no? Yo acá puse 2 semillas, la semilla de una monocotiledonia y una dicotiledonia. En los videos que yo les pasé, habrán visto que la aparición de 2 cotiledones o de un cotiledón marca una diferencia entre las plantas, pero es una diferencia a fines determinativos de variedades. Y bueno, tiene otras diferencias también en la estructura, como ya lo vimos antes. Pero bueno, ahora está por terminar la clase, volvemos a entrar ahora por el mismo link, si les parece. La semilla es una estructura de reposo, normalmente está muy deshidratada, generalmente están los procesos metabólicos suspendidos, y el proceso de germinación consiste en eso, en la absorción de agua y el comienzo del proceso de metabolismo de crecimiento, es decir, recibe estímulos y se empieza a desarrollar. Eso está muy lindo en los videos que estuvimos viendo. Está bueno. Bueno, queda menos de un minuto, así